Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos sintonizan una noche más por Perfil 224 en este programa especial en política rumbo a las elecciones 2020. Gracias a todos por el apoyo tan grande que nos han dado en este espacio que apenas con 2 días está revolucionando las redes sociales y está dando ya de qué hablar en la opinión pública porque nosotros estamos generando un contenido de conciencia política a toda la nación dominicana. En el día de hoy, como siempre, nos acompaña nuestro compañero Francisco Marte y hoy que por fin, después de una licencia médica, casi ya recuperado, se integra con bombos y platillos nuestro gran compañero Rafael Vázquez. Bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. El equipito está reunido ya. Muchas gracias, Ani, por... El equipo élite, haciendo un fenómeno de redes sociales. Sí. Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través de la plataforma de YouTube, en nuestro canal. Somos expertos en fenómenos, Perfil 224. Hoy tenemos plato fuerte porque tenemos una persona que ha revolucionado lo que es la televisión digital en su espacio Hilando Fino, donde cada sábado ella revoluciona los temas con la forma como ella se caracteriza de ponerle la chispa y el sazón y la investigación y la profesionalidad que tiene la compañera Aleisa Peguero, que esta noche estará con nosotros. Y antes de iniciar, Ani tendrá unos comentarios de actualidad para todos ustedes. Hoy hay fuego. Bueno, señores, como nosotros bien hemos venido diciendo recientemente, todo este tema, no decimos que el tema del coronavirus, el COVID, no sea un tema serio, Eso es un tema serio, señores, tómense las precauciones del lugar, salgan con sus mascarillas, cuídense, lávense las manos, úntense gel antibacterial o cloro o alcohol, lo que tengan a la mano y cuiden siempre su salud, señores. No estoy diciendo con este comentario que no es un tema serio. Sin embargo, resulta un poco preocupante cómo se ha querido manipular el tema del coronavirus, del COVID-19 por el gobierno nacional para poder generar un pánico en la población y apostar al abstencionismo que favorecería sus intereses. Recientemente hemos visto que el ministro de Salud otra vez pone un huevo, sí, así como nosotros vulgarmente lo conocemos, puso un huevo de dinosaurio. ¿Por qué? Porque recientemente, así como dijo que nunca le llegaron las pruebas, las 40,000 pruebas o no sé cuántas de Gonzalo Castillo y luego se retractó, ahora resulta que los centros médicos hace 3 meses no estaban reportando la cantidad de contagiados que recibían en sus recintos. Es decir, el COVID, cuando se anuncia oficialmente en el país que se forma todo aquel revuelo, en marzo que se fija el toque de queda y todo aquello, el estado de emergencia, recuerdo perfectamente, marzo 18, resulta que hace 3 meses, según mismo ha asegurado el ministro de Salud, no todos los centros médicos habían reportado esos casos. Es decir, cuando se aprobó que se volviera a la covidianidad, al parecer el ministro carecía de aquellos insumos, aquellas cifras que pudieran dar a entender que no era el momento para poder aperturar la economía nacional. Sin embargo, se hizo y la situación, al parecer, según las cifras que están suministrando estos centros de salud, parecieran agravar la situación. Es decir, cifras que no se habían reportado, se comienzan a reportar y por tanto los casos comienzan a incrementar. Estos casos que comienzan a incrementar hacen parecer que estamos ante una crisis aún mayor, pero resulta que es la misma crisis. Es la misma crisis que se da a conocer días antes de las elecciones. Entonces, eso nos hace pensar a nosotros que si bien este tema es totalmente serio, también ha sido un tema totalmente manipulado para crear este tipo de pánico justamente a pocos días de las elecciones. Y a eso hay que tener mucho cuidado, porque eso pudiera lacerar muy fuertemente
el tejido de la democracia. Vamos a hablar de este tema hoy. Y quisiera conocer, antes de presentar oficialmente a nuestra invitada, que ya todos saben quién es, para hablar justamente de este tema del abstencionismo, el fraude electoral que se hizo el pasado, cuando se hicieron las pasadas elecciones frustradas, que luego se pospusieron, y todo lo demás. La Junta Central Electoral ahora designó un nuevo digamos, director técnico para que pudiera estar al frente de las elecciones y que no vuelva a pasar un caso parecido. Entonces vamos a tratar todos estos temas, pero antes quisiera darle la palabra a mi compañero Francisco Marte y posteriormente pues también a nuestro compañero que hoy se integra, Rafael Vázquez. Bueno, Ani, hoy en el boletín número 91 de Salud Pública, el ministro dio una cifra de los nuevos casos que se han reportado en la República Dominicana por coronavirus. Hoy dice que el día de hoy amanecimos con 540 casos nuevos y un total de defunciones o personas que han fallecido de 635. Esta cifra alarmante que ha subido posteriormente una semana después de la fase 2, donde cada día se ha aumentado a 500, 600, llegamos a un récord de 629 casos positivos en un día, que eso ha sido la cifra más alta que se ha registrado en estos 3 meses después que se conoció la pandemia aquí en República Dominicana. Y realmente, como tú dices, el ministro ha puesto varios huevos, como decimos literalmente. Primero, en los casos que se ha referido a no politizar la crisis de salud o la pandemia del COVID. Es decir, se ha visto al ministro haciendo proselitismo político con personas con publicidad de Gonzalo. Salió una fotografía donde se le cuestionó esa situación de que por qué él decía que no se podía politizar y él salía a repartir insumos, mascarillas y cosas con personas con alusivas con el candidato del gobierno. Otra cosa que hizo el ministro fue tomarse una fotografía en una escalera con un grupo de personas, de jóvenes, sin mascarilla, cuando él todos los días dice que es obligatorio el uso de mascarilla y el distanciamiento físico, no social, como hay muchas personas que quieren o malinterpretan el término. El distanciamiento físico de 2 metros, por lo menos, de que las personas estén distantes del otro, y eso lo violentó el ministro de Salud. Es decir, una persona que sale todos los días hablando de la alerta, de las precauciones que tenemos que hacer, y él no la toma. Por otra parte, también el lunes pasado, en una entrevista que le hiciera a la colega Alicia Ortega al ministro de Salud Pública, cuando le preguntó de las pruebas rápidas que había traído el candidato oficial Gonzalo Castillo desde China, que supuestamente la trajo en unos vuelos express y que él mismo la mandó a buscar, el ministro dijo que no tenía conocimiento de eso, pero después pidió excusa porque él dice que se confundió, que él pensaba que le estaban preguntando del candidato opositor. Entonces, desde ahí uno ve la manipulación y la forma de cómo se está manejando esta crisis desde el gobierno y desde el Ministerio de Salud Pública. Hoy nos sorprende que el ministro diga que no tenía conocimiento de que las clínicas privadas no estén reportando los casos que se les reportan de COVID, cuando desde la primera semana se estuvo cuestionando eso, de qué control tenía Salud Pública con relación a los casos que no eran registrados en los hospitales públicos. Y él decía que eso estaba, que la Dirección de Epidemiología tenía un control y que ese registro se llevaba todos los días y así por el estilo. Luego, una semana antes, también dice que los muertos que se registran o las personas fallecidas que se registran de COVID no necesariamente son las personas que mueren el día anterior, sino que hay personas de esas que se fallecen y una semana después es que salen en la estadística porque tienen que hacerle las pruebas para confirmar si es verdad que murieron de coronavirus. Entonces, toda esa desinformación, todas esas cosas que están pasando, la vemos a diario con este tema del COVID. Otra cosa es de la fase 2 y la fase 3, que
iniciaba en esta semana y por el amplio contagio que ha tenido la población del coronavirus en estos días, se tuvo que echar para atrás la fase 3, que es donde se abrían los restaurantes, las discotecas, los clubes, los aeropuertos. Que hay una cosa que tenemos que analizar aquí, Ani, en ese sentido. El aeropuerto de Punta Cana tiene registrado para este mes de julio casi 366 vuelos internacionales confirmados. Entonces, si no se hace la apertura o la fase 3 no entra en función, esos vuelos tendrán que ser suspendidos nuevamente. Entonces, el gobierno tiene que tomar acciones prácticas para poder volver a la normalidad, o si no, seguiremos con estos casos de contagio. Rafael. Sí, bueno, Francisco, tocaste varios puntos, pero voy a simplificar para que podamos pues darle el tiempo que se merece a la invitada que tenemos el día en la noche de hoy. Y es lo siguiente, las actuaciones, si vemos el historial de las intervenciones del ministro de Salud, podemos notar cierto manejo con relación a los demás candidatos, al candidato oficial. Entonces, en el manejo de información, ese es un punto. El otro punto, vemos que el ministro no está preparado, o la estructura que se hizo no está preparada para este tipo no de enfrentamientos al COVID, porque no había protocolo para esa enfermedad, sino más bien para el tema de comunicar la crisis y manejar los reportes que llegaban de los diferentes hospitales y centros médicos. Llegaron con retraso, por lo cual se estaban manejando con información de meses ya pasado. Entonces no podían salir con ese informe porque no tenían la prueba suficiente. Eso quiere decir que nos estaban mintiendo al momento de reflejarnos la cantidad de personas que salían positivas. O sea, eso era un número ficticio. Si al principio no se tenían las pruebas rápidas a tiempo, eso quiere decir que los números han sido falsos desde el principio, porque eso es matemática. Eso es matemática básica. Cada quien, tú no vas a recibir personas y a decir que están enfermas cuando no tienes las pruebas para realizarle el estudio. Por lo tanto, ese número que al principio fue comenzando a expresarse, que tantas personas salieron positivos y tantos salieron negativos, son números que se crearon al azar, por lo que se ve por parte del ministro. Y a la salida rápida que él dio de respuesta a que él creía que se refería a otro candidato, pues es totalmente falso, porque Alicia fue muy claro en la pregunta que hizo y si uno ve minutos atrás el contexto al final donde le hizo la pregunta, ya Alicia traía esa pregunta ya vamos a decirlo, guionizada, por lo cual él dijo la verdad. O sea, cuando una persona miente, el cerebro actúa rápidamente y responde pues cuando no se tiene claramente algo definido. Eso es por ese lado. Entonces, esa es mi opinión en ese caso. Muy bien, y realmente todos coincidimos en que esos desaciertos, dicho de manera formal, del ministro de Salud, pudieran ser unos desaciertos de manera que no fueran provocadas, pero también pudieran ser unos desaciertos fríamente calculados, porque resulta muy extraño que no se dieran cuenta o que antes de aperturar toda la economía prácticamente en primera fase y segunda fase, pues obviamente no se dieran cuenta de que esas entidades estaban incumpliendo. O sea, ¿de qué manera se están haciendo las cosas en este país donde las autoridades que deben velar por tener controlada la situación sanitaria de nuestros ciudadanos están en Belén con los pastores? Esto es un tema que vamos a tratar en el día de hoy, porque nos tememos y muchos especulan y de manera tal vez no tan que todo se debe a un plan sistemáticamente
llamado para generar un pánico colectivo que incida de manera determinante en el abstencionismo y un posible fraude electoral en nuestro país. Y para eso tenemos una persona que es polémica, que bota fuego por la boca, que todos conocemos, muchos, más, menos, o sea, muy poca gente realmente disiente con ella, aunque no concuerde, ¿eh? Entonces, por eso vamos a presentar en esta noche a Leisa Peguero, quien es una destacada abogada, politóloga, experta en derecho electoral. Ella tiene una maestría de Castilla de la Mancha, nada más y nada menos que de una universidad con el prestigio que de Castilla de la Mancha, y también tiene una maestría en ciencia política de la UAS, por lo cual es una persona totalmente facultada para hablar de este tema en el día de hoy, y tenemos el orgullo de tenerla con nosotros y la presentamos para que nos hable. Aleisa, bienvenida. Bienvenida, Aleisa. Gracias. Yo estoy más que feliz de volver a ver estos trozos tan maravillosos. Yo sí estoy contenta hoy. Sí, Me hicieron la noche, como dicen por ahí. Roto de hermoso, me afeité hoy, Aleisa, invitada. Sí, no, ya dijeron que estaban convalecientes, a mí no me habían dicho eso. Señores, gracias por la invitación a Perfil 224, gracias a todas las personas que están en sintonía con nosotros, y yo estoy a sus enteras órdenes, así que vamos al mambo, como dicen por ahí. Aleisa. Bueno, Aleisa, vamos a entrar en materia. Francisco, ¿tú tienes una pregunta? Sí, realmente quiero que Aleisa nos hable un poco de su experiencia que ha tenido en su programa en Hilando Fino, donde ella cada sábado hace alusión a temas súper importantes y la han tildado como la lengua de Mauser, es decir, la tolentina le dicen, por los comentarios como ella lo expone y la fuerza y la energía que le caracteriza para tomar esos temas y decir las cosas como son, como pocos periodistas se atreven a decir, porque muchos de los periodistas nosotros nos manejamos con que cuidado, que quizás, que tal vez, pero a Aleisa le pone el punto a la I. Y entonces, ¿qué se siente, Aleisa, de tener ese carisma que tú tienes en las redes sociales y que las personas te sigan y te respeten por tus comentarios y tu forma de decir las cosas como son? Esa verdad en la boca. Fuego. Mira, yo creo que esto fue como más la necesidad. Yo creo que yo le dije a Rafael que yo tenía un problemita, que el gobierno me tiene a mí con problemas. Yo diría que es más bien la necesidad del mismo pueblo. Hay una palabra que muchos la utilizamos ante todo este panorama político y es que estamos hartos. Y eso se evidenció en la alta población que salió después de las fracasadas elecciones, después del fraude electoral que se presentó en la Plaza de la Bandera ante un reclamo. Entonces, todo eso viene como un cúmulo del descontento que yo tengo, que tiene la gente que me rodea, que tiene la población dominicana, que tiene toda esa gente, del descontento hacia la masa política, del descontento hacia la forma en la que han pisado la democracia, del descontento hacia la forma en la que los políticos han utilizado la República Dominicana en beneficio propio. Entonces, yo más bien quiero expresar todo eso. Yo no soy pagada. A mí no me paga el gobierno, ni me paga ningún partido político, gracias a Dios, espero que así sea, para llevar siempre las cosas de manera clara, y por eso incluso estoy los sábados en claro oscuro, porque lo importante es llevar el mensaje dominicana como es. Hay mucha gente que pertenecen a partidos políticos y el mismo partido político, después de reclamar las situaciones que nosotros tenemos, la alta pobreza, las condiciones en las que vivimos, la delincuencia, el narcotráfico, como lo estamos viendo ahora, la corrupción, todo eso está en un solo sitio, está en el Congreso. Esa corrupción, esos narcotraficantes, todos esos delincuentes están en el Congreso que nos representan. Entonces, evidentemente, alguien tiene que decirle a ellos que son un ente y que nosotros no lo queremos en el Congreso, ni lo queremos más nunca más en ningún tipo de poder administrativo, legislativo, ninguno, no lo queremos. Entonces, eso es simplemente el reclamo hacia el repudio que nosotros tenemos por la masa política y que se van
y sin hacer alusión a ningún término de partido político como es el PRM, pero se van. Ese Ani, parece que te mutean. Creo que soy yo o no escucho a Ani. Ani, te escucha. Decía que ese repudio que tiene la población actualmente hacia la clase política tradicional o esa clase política opresora es realmente el cual tiene, entiendo yo, no sé tú cómo lo veas en tu experticio, tanto como politóloga como también como comunicadora, que tiene la clase política, es lo que tiene tal vez al gobierno, al oficialismo, en un estado en el cual ha provocado todo un caos a costa de la salud y la vida de muchos ciudadanos en la actualidad, y queremos saber cuál es tu parecer, Aleisa, respecto de cómo se ha estado manejando la situación del COVID en relación a las actuales o próximas elecciones. Si tú entiendes que realmente, en tu parecer, en tu experticio, se está queriendo manipular a la opinión pública al tiempo que a la población nacional para que pueda tener una especie de temor y no salir a votar. Mira, hay muchas cosas que nosotros tenemos que verlas. Incluso yo decía que la oposición está siendo un tanto débil. Con el COVID se ha jugado. Con el COVID desde el inicio se politizó y desde el inicio el propio oficialismo quiso lucrarse de la situación que tenemos. Que cabe señalar, no es una situación de la República Dominicana, es una pandemia, es una situación, es una enfermedad, es una crisis que nosotros tenemos a nivel mundial. Cuando salió la situación o se descubrieron los primeros casos en el 19 de marzo, alrededor del 19 y 17 de marzo, desde el inicio el gobierno quiso lucrarse con eso, porque sabemos que todo aquí lo politizan y todo aquí el gobierno busca cómo beneficiarse. Entonces, cuando salió el COVID, lo primero que quisieron hacer fue vender las pruebas, yéndose a las mismas empresas privadas, laboratorios privados que maneja el gobierno, que dependen del gobierno en su mayoría, politizarlo, o sea, vender esas pruebas privadas. Señores, estamos hablando de que habíamos visto Estados Unidos cuántas personas habían fallecido, habíamos visto en España, habíamos visto en China cuántas personas habían fallecido y el gobierno estaba cobrando de 3,000 a 4,000 pesos para hacerle la prueba a gente que aquí no tienen o no cobran mensual ni siquiera los 4,000 pesos. Entonces, eso fue lo primero. Lo segundo, las pruebas que se estaban haciendo diario era alrededor de 300 pruebas. Entonces, tú ves una escala, que lo decía Rafael ahorita, tú ves una escala de personas que dan positivo y tú ves la escala de recuperados. El chantaje más grande, la burla más grande que hizo el gobierno fue la siguiente. Cuando le tocó a Danilo Medina dirigir su alocución a la población dominicana, del sábado a domingo, señores, aquí se recuperaron alrededor de 2,000 y pico de personas. ¿De dónde demonios se recuperaron esas personas? Hay muchas burlas de que cómo aquí el gobierno se está haciendo para decir que aquí hay muchas personas que se han recuperado. Cuando el mismo ministro de Salud dijo, le pidió a los hospitales que les remitiera a las personas que ellos consideraban que habían salido o se habían recuperado del COVID, lo que significa que ni siquiera el ministro de Salud tiene la contabilidad de cuántas personas realmente se recuperan del COVID. Las personas cuando son diagnosticadas con el COVID, lo mandan a su casa. Hay discusiones de que si ellos mismos se automedican o si no lo hacen, pero realmente aquí hay personas que se están automedicando en sus casas. Aquí hay personas en los barrios que tienen el COVID y que el mismo Ministerio de la Salud Pública no se ha dirigido a hacerle las pruebas masivas a esas personas. Faltan 17 días, alrededor de 17 días para las elecciones. Y el gobierno ha incentivado en la población dominicana un temor para que el abstencionismo el día de las elecciones sea mayor al que ya estaba pautado, porque aquí recordemos que más del 65% aquí quiere salir del gobierno, más del 65% de la población dominicana. Pero dentro de ese porcentaje hay gente que siente temor a ir el día de las elecciones a votar. Y siempre hacía señalamientos también de que la Junta Central Electoral ha sido muy pobre, ha sido mediocre y mucho más después del fraude.
en establecer cuáles son los mecanismos protocolares y sanitarios para que las personas se sientan seguras a ir a votar el día de las elecciones. Lo han politizado absolutamente todo. A esos delegados hay que garantizarles sus mascarillas el día de las elecciones. A los votantes hay que garantizarles el distanciamiento físico, como lo decía Francisco también. Eso hay que garantizarlo. Entonces, esas son cosas que aquí no se están haciendo. La población le perdió miedo al COVID. Aquí hay gente que no le tiene miedo al COVID, que ya salen porque tienen que buscarse el moro del día a día. Entonces, y hoy se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto complementario. Y ahí hay muchas cosas también por donde da tijera. O sea, que evidentemente aquí tenemos un gobierno lleno de parásitos, que lo que siguen es apostando a que la población dominicana se muera y que se embromen ellos, como dicen por ahí. Sí, sin duda alguna, Aley, sabemos que desde el principio las estadísticas, los reportes han sido manejados a conveniencia del gobierno para tener control primero de la situación y cómo van a manejar los pocos recursos que podrían tener y de qué manera esos recursos podían impactar en la estrategia política que iban a tener con su candidato oficial. Si podemos remontarnos al principio, podemos ver que uno de los principales problemas que arrastra no tener esos reportes a diario es que los centros médicos no querían recibir los pacientes de COVID. No sé si recuerdan que muchos de los casos que se reportaban eran individuos, personas que tenían problemas y lo dejaban en los parqueos, lo dejaban en carpas y no lo dejaban entrar dentro de los hospitales o los referían automáticamente a otros. Independientemente que el gobierno había destinado hospitales precisamente para atender esta parte de esta pandemia del COVID, independientemente los demás centros hospitalarios tenían que brindar el servicio de la atención primaria para poder tener esa persona en una salud estable, por decirlo así, de ese modo. Entonces, desde ahí podemos ver que esos reportes han sido modificados al placer del ministro, a cómo le dé mayor beneficio al gobierno. Entonces no se tienen estadísticas desde el principio, entonces esos números fueron manejados. Y si se manejaba con una estadística atrasada, eso quiere decir que no tenemos al día de hoy exacto cuántas personas están contagiadas y están libres, están de paso buscando en la calle su sustento. Gracias a Dios, las personas han tenido, algunos no, la gran mayoría ha tenido conciencia, anda con su mascarilla, trata de estar con sus guantes o trata de tener gel para estar en la calle. Pero vemos cómo el gobierno ahora ha cambiado el ritmo, el oficialismo ha cambiado el ritmo para su estrategia política, poniendo dos estructuras del gobierno a hacer el cuco, a hacer la entidad que desate el caos ahora, a solo 15 días de las elecciones, como lo es No, la Junta y no Central, quiero ni siquiera... la Junta Central Electoral y el ministro. Para mí son las dos armas que el gobierno va a utilizar para hacer el caos. Exactamente. No quiero ni siquiera mencionar a la oposición, pero recuerden también que hasta de eso se valió. O sea, el COVID no era una situación para buscar beneficio al gobierno. El COVID es una situación que todos teníamos que estar temerosos. Los políticos no están mal. O sea, vamos a reconocerlo. Eso de que el político te diga, sí, es una situación que todos estamos preocupados. Si toditos ellos estaban preocupados, los senadores reciben el famoso barrilito. ¿Por qué los senadores no dijeron, miren, vamos a utilizar este fondo que nosotros recibimos mensual y vamos a ayudar a esas personas que están padeciendo, que tienen enfermedades, que se pueden contagiar? Aquí hay gente que vive en unos barrios en condiciones paupérrimas y lamentables. Aquí hay gente que la fuente del agua que reciben, señores, un caño todavía, y eso lo estamos viviendo en la República Dominicana. Los diputados que están en esas cámaras, ¿por qué esos diputados, si les duele a su pueblo, no salieron en defensa de su pueblo? No lo hicieron.
Entonces, aquí hubieron muchas cosas que se manejaron a lo interno. El PRM ofreció unos hospitales también que se montaron. El gobierno de una vez dijo que no, que eso no tenía condiciones, pero si no la tiene, vamos a utilizar lo que podamos de ahí. Unas carpas de fiestas. Exacto, pero independientemente de carpas de fiesta o no, eran una cosa que tenían que buscarle la solución, ver si de verdad era útil o no era útil. Si aparecía otro candidato y también estaba ofreciendo, no solamente por mencionar al PRM, porque había mucha gente, sectores privados, claro, empresas privadas, poniéndose a la disposición del gobierno. Hubo muchas empresas que aportaron aquí mascarillas, gel, antibacteriales, etcétera, aportaron a eso, aportaron a la limpieza incluso de las calles, todo eso lo aportaron, pero el gobierno sigue jugando ahora a un plan complementario, a un presupuesto complementario, que ahí está incluso el Ministerio de Obras Públicas, o sea, muchas cosas que no se están haciendo. El gobierno prometió que antes de que se volviera a reconocer un estado de excepción de los días que tenemos ahora, de los 14 días que se aprobaron por última vez por el Poder Ejecutivo, el gobierno prometió que antes de eso iba a entregar un reglamento protocolar donde estableciera las medidas más drásticas que iba a someter el gobierno sobre el COVID. Eso no pasó. Y todos nos hemos quedado esperando, pero la oposición ha sido débil con eso también. Y el gobierno hasta la fecha de hoy tiene que enviar brigadas, tiene que, por lo menos esas medidas sanitarias que tiene, reforzarlas mejor, porque señores, después de las elecciones del 5 de julio, después de que toda la gente, y no de las elecciones del 5 de julio, porque las elecciones del 5 de julio es tan simple como usted ir al supermercado, la gente no tiene que tenerle temor a ir a votar. Ahora, a lo que sí tenemos que tenerle temor es que después que inicien las labores el 1 de julio, la gente se puede contagiar. Y entonces a eso es que nosotros tenemos que empezar, o el gobierno tiene que empezar a tomar medidas para que cuando toda esa masa de población que está en su casa todavía salga el 1 de julio a sus labores, evite los contagios. Entonces, esas son cosas que hay que empezar a hacer para nosotros poder pasar a la fase 3. Aleisa, nosotros venimos de un proceso frustrado en febrero, las elecciones municipales del 15 de febrero, que iniciaron y luego fueron suspendidas porque los equipos tecnológicos fallaron, la boleta electrónica que tenía programada la Junta Central Electoral fallaron, y la población en sí quedó con ese trago amargo de esa violación a la democracia con ese proceso. No hay culpables, todo el mundo se limpió la mano, salió un informe de la OEA donde directamente acusaba a la Junta y la Junta se escudó en un director de cómputo de un proceso que se fue frustrado y que se gastaron miles de millones de pesos en ese montaje de la cosa y todavía la persona tenemos en sí eso que pasó. Luego se hace unas elecciones municipales donde vimos unos candidatos que salieron electos, decían sí, decían no, la Junta lo certificó, es decir, que no solamente eso, pero hubo una tensión después de ese proceso donde todo lo contrario, los jóvenes nos empoderamos en la Plaza de la Bandera a hacer protesta frente a la Junta y creíamos que en ese proceso electoral de municipal iba a haber una abstención menor a la votación que siempre se genera en ese caso. Ahora la Junta está apostando a eso, a la abstención. La Junta y el gobierno en sí, porque cuando digo la Junta, ellos no, es la fecha que todavía no han marcado un protocolo general para el proceso de votación ya a 17 días de las elecciones. No tenemos un protocolo, no sabemos cómo se van a manejar las personas en la fila, los centros de votación, y eso genera un pánico en la población, más los boletines que se están emitiendo diariamente, donde el ministro cada día aumentan los casos de coronavirus, y eso hace que la persona o el ciudadano tenga una percepción de miedo, de no querer a votar. Y yo tengo la teoría, no sé si tú la compartes, de que esa abstención solamente le favorece al partido de gobierno, al PLD, es decir, mientras menos personas vayan a votar, ellos tienen mayor facilidad para accionar, tanto con los recursos económicos que manejan
la empleomanía del Estado, que son más de 700.000 personas, la tarjeta Solidaridad, los programas FASE, los programas que se han realizado ahora. Entonces, ¿cuál es tu percepción para este proceso del 5 de julio? Es decir, ¿qué dice Alexa, la abogada, la politóloga, la experta en acciones electorales para este proceso del 5 de julio? Mira, solamente los aparatos que se utilizaron en esa junta costaron más de 9.000 millones de dólares. Solamente los aparatos. Si sumamos a eso la impresión de los demás procesos electorales, o sea, de los demás elementos materiales electorales, los delegados que conforman esas mesas, eso tiene un costo que yo no sé cuándo vamos a terminar nosotros como dominicanos de pagarlo, sumarlo a la crisis evidentemente del COVID. Pero eso en sí ayudó a que la Junta Central Electoral y el propio oficialismo sepa que en las elecciones del 5 de julio que iban a ser en mayo, pero que en esas elecciones del 5 de julio congresuales y presidenciales, que son una de las más importantes para todos nosotros, ese día se va, o sea, lo que llama es un mensaje, le envía un mensaje a la Junta de que esa población va a estar muy pendiente a que no se cometa un fraude. Yo espero que lo que pase el 5 de julio no se parezca al proceso que los dominicanos vivimos, vivieron, pues yo no estaba allá y creo que ninguno de ustedes tampoco, en el 1978 con lo del fraude electoral también que se montó, donde se robaron urnas, que parece un poquito a lo que pasó en el 2016. Pero fíjate, la Junta cambió, como lo decía, creo que Annie estaba hablando de eso, la Junta ahora nombró un nuevo director de informática, que es una de las personas más importantes durante todo el proceso electoral, señores. El encargado de informática es una de las personas más importantes. Ahora tenemos unas elecciones con el voto manual. No vamos a tener ni voto automatizado ni voto electrónico, gracias a Dios, que son dos cosas diferentes. No lo vamos a tener ninguno de esos dos sistemas. Vamos a tener las boletas de papel de nuevo en nuestras manos. Pero eso va a pasar por un escrutinio. Eso va a pasar por un proceso que los delegados de los partidos son los que tienen que estar pendientes para que el día de las votaciones no haya fraude electoral. Entonces, ese escrutinio es al que todos nosotros como dominicanos tenemos que estar pendientes para que no nos vendan una cosa por otra. Hay algunos que hablan de unos números, yo no creo al final en las encuestas, yo digo que las encuestas son el día de las elecciones. Si la oposición, y con la oposición me refiero a cualquiera que forme parte de la oposición que no tenga que ver con el oficialismo, si la oposición no gana en primera vuelta, quizás gane en la segunda, pero va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú contar con todos los recursos que cuenta el oficialismo ahora mismo para una segunda vuelta, el costo que conlleva una segunda vuelta, la repartición a las personas que forman parte, o sea, lo que van, los delegados de las juntas, de las mesas electorales, las personas que se encargan del día de las votaciones, movilizar esa población, o sea, se la van a poner más difícil, pero quizás eso incentive a que la población quiera más rápido salir del PLD, que es lo que queremos todos nosotros. Yo invito y he invitado a la gente a que vayan a votar el día de las elecciones, porque como tú lo has planteado, si el abstencionismo es muy alto, si ese porcentaje de abstencionismo es muy alto para el día de las votaciones, eso evidentemente le ayuda al oficialismo, por el proceso de que vamos a una segunda vuelta, y tienen todos los recursos más 2 pesos para manejarlo, pero también de que en esos procesos electorales no se produzca ningún tipo de alteración o de sabotaje, como le llamó la Junta Central Electoral, al fraude electoral. La Junta Central Electoral no llamó fraude a eso, la Junta lo llamó sabotaje. Sabotaje porque desde un punto de vista, el presidente de la Junta Central Electoral sabía a la medianoche del día antes de las elecciones que los aparatos electrónicos estaban dando problemas. Y él no le avisó a ninguno de los partidos políticos, supuestamente no le avisó, porque a las 5 de la mañana él tenía los técnicos que iban a poder resolver el problema de esos aparatos. Esos aparatos no lo vamos a tener en estas elecciones del 5 de julio. Gracias a Dios no lo vamos a tener porque desde el principio dije que eso no sirve. Incluso en la India, que utilizan ese tipo de aparatos para el proceso de las votaciones, eso no funciona. España tuvo que eliminarlo. Entonces nosotros como país
desde el inicio yo dije que eso no funciona y no funciona, porque de ninguna manera va a funcionar unos aparatos, le podemos dejar todo al sistema electrónico, donde aquí lo que montan las elecciones, que es la Junta Central Electoral, el organismo por ley, lo reconoce la Constitución y la propia ley de régimen electoral, es la Junta Central Electoral, y la Junta no es confiable, ni ninguno de sus miembros. No es confiable tampoco el oficialismo, que tiene amarrado a la Junta Central Electoral. Entonces, el abstencionismo el día de las votaciones va a ser clave para lo que pueda pasar. Invito a toda la gente a votar porque el PLD hay que sacarlo. Y la única forma de sacarlo rápido de ahí es yendo a votar. No dejando el voto en blanco, porque hay voto en blanco, hay voto nulo, no dejando el voto en blanco y tratando de cometer los menos errores posibles para el día de la votación, precisamente a nivel congresional y presidencial. Perfecto, perfecto. Alexa, yo tengo, antes de pasar a mi pregunta, me gustaría saludar a esas personas que están conectadas con nosotros a través y están escribiendo sus comentarios. Le invitamos a participar de este conversatorio haciendo sus preguntas en YouTube, en la caja de comentarios, en Perfil 24. Deja tu pregunta acerca del tema que estamos tratando hoy sobre el abstencionismo y las próximas elecciones, el proceso de elección con la Junta Central Electoral. Deja tu pregunta aquí debajo. Saludar a Adrián Alexander, a Porfirio Rodríguez, a Rafael Beato, por aquí tenemos a Víctor Crispín, tenemos también a Fernández, Víctor Crispín volvió a comentar, a nuestros amigos y colegas del equipo de Conciencia Política Dominicana, ese canal, también a Noelis Ulloa. Invitamos a todos ahora a hacer sus preguntas acerca del tema. Muchas gracias a todos por su sintonía. Aleisa, mi pregunta acerca de la abstención el día de las elecciones. ¿Tú consideras que aparte del oficialismo existe otra corriente política que le interese esa estrategia para así pues garantizar algún tipo de apoyo? Repíteme la pregunta porque se me cortó. Eso es culpa del PLD. Que si existe algún tipo... Si existe, aparte del oficialismo, otro candidato o corriente política que le interese también el abstencionismo. Te lo pregunto porque, uno, se está corriendo dos noticias actualmente. Una es la abstención y otra que no habrá elecciones el 5 de julio. Entonces, ¿qué candidato tú crees que le interese también la abstención en esta política? Habrá elecciones el 5 de julio. Indudablemente, señores, aquí va a haber elecciones el 5 de julio. O sea, eso de que no habrá elecciones el 5 de julio, yo creo que todos, si creemos y confiamos todavía en la democracia de la República Dominicana, debemos de apostar para que el 5 de julio haya elecciones. O sea, saquémonos ese CD de la cabeza de que no va a haber elecciones el 5 de julio. El 5 de julio tiene que haber elecciones sí o sí. Y nosotros como dominicanos tenemos que apostar para que haya elecciones, garantizar de que hayan elecciones, presionar a los organismos encargados de eso y a los propios partidos políticos para que haya elecciones el 5 de julio. Si no hay elecciones el 5 de julio, de no presentarse elecciones antes del 16 de marzo, entonces vamos a entrar en una situación, señores, que a ninguno nos conviene. La Constitución habla de dos situaciones, ya sea por el tema de que si el presidente y la vicepresidenta, vamos a decir, salen de su posición, entonces ahí lo que entraría es hacer una asamblea nacional para entonces designar el de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, evidentemente, hasta que se haga un proceso electoral, evidentemente, pero la Constitución no habla de cómo se realiza otro proceso electoral, hay que esperar unos 4 años. No se habla de eso, hay cosas que no se manejan. Entonces, yo creo que debemos de sacarnos eso de la cabeza, repito, de que no haya elecciones el 5 de julio. Tenemos que apostar a algo diferente. Hay unos candidatos, hay 6 candidatos en la actualidad que se están disputando a la presidencia de la República Dominicana. Sacando el oficialismo serían 5 candidatos a la presidencia,
Pero yo creo que dentro de todo este proceso de crisis, todos tenemos que apostar a que el próximo 16 de agosto tengamos un presidente, tengamos la República Dominicana pase por un proceso de transición donde haya otro mandatario que dirija esta nación, aunque independientemente de cualquier partido que gane, o sea, que no tenga que ver con el oficialismo quizás forme parte a nivel congresual. Entonces, por eso tenemos que apostar a que haya un cambio de mandato en la presidencia, en el poder ejecutivo, porque si a nivel congresual ya el oficialismo lo vamos a tener repleto, lo vamos a tener por todas partes. O sea, lo de diputados y de senadores, evidentemente, pero tenemos que sacarnos, repito, ese chido de la cabeza, de que no hay elecciones el 5 de julio. Nosotros tenemos que tener un presidente democrático que lo elija el pueblo, que sea la voluntad del pueblo, y tenemos que elegir ese presidente en julio, el mes que viene, en las próximas elecciones. Ojalá y sea solamente en una primera vuelta. Alexa, te hace la pregunta Conciencia Política Dominicana, un hermano de la diáspora que tiene su canal de YouTube y que colabora con nosotros, que dice, ¿qué opinas sobre el supuesto fraude planteado para este 5 de julio? Mira, hay cosas que se están diciendo desde ya sobre el fraude que se puede montar el 5 de julio. La Junta Central Electoral, yo he visto un presidente en la Junta, Castaño, que me he tenido que reírme, porque el mismo que no tenía los pantalones ni en las primarias, hablo de Castaño, del presidente de la Junta Central Electoral, no tuvo los pantalones en la primaria, no tuvo los pantalones en las municipales el 16 de febrero y no tuvo los pantalones tampoco en marzo. Y ahora parece que el niño se quiere poner una falda, o no entiendo, porque aquí las mujeres son las que tienen que salir a pelear por esto. Y ahora parece que el niño quiere decirle a la población dominicana, y lo dijo así, él dijo dos cosas. Primero, que hay que confiar en Dios para que las elecciones del próximo 5 de julio salgan bien. Señores, hay que dejarle eso a Dios, para que Dios sea el que resuelva las elecciones del 5 de julio. Eso dijo el presidente de la Junta Central Electoral. Y lo otro que él dice es... Muy católico él, ¿eh? Que nadie se atreva a sí mismo con bien sus pantalones puestos, que nadie se atreva a hablarle o hacerle un espectáculo el día de las elecciones, porque ahí no se va a permitir eso. O sea, señor Castaño, usted fue el que hizo el sabotaje, el fraude, o como usted le quiera llamar. Usted fue el presidente de la Junta y sigue siendo el presidente de la Junta Central Electoral. Entonces, y lamentablemente lo tendremos que tener por 4 años. Pero el fraude que se está montando, de lo que se habla, lo que se puede dar es, señores, el robo de urnas, como lo hemos visto, porque repito, las elecciones son en papel. No va a haber forma de que el fraude sea de algún algoritmo raro, de unos números que no dan. O sea, no va a haber forma de eso. O sea, las elecciones son con papel de boleta. Lo que se puede dar es el robo de urnas. Por eso los partidos políticos tienen que saber a quiénes escogen como delegados. La Junta ha celebrado varias secciones en las que va instruyendo a todos los delegados de los partidos políticos. Hoy vi en las noticias de que un camión de la Junta Central Electoral estaba estacionado en el comando de campaña del distinguido Gonzalo Castillo, el Penco, y la Junta Central Electoral dijo que ese camión no tiene que ver con él. Yo he llamado desde el inicio a que nosotros tenemos que estar pendientes de todo lo que haga la Junta Central Electoral. Y otra notición, que mucha gente no le ha puesto caso a eso, es que en el decreto que acaba de emitir el Poder Ejecutivo de los 14 días del estado de excepción que tenemos ahora mismo, que empieza a las 8 de la noche, hay una partecita que se le agregó, dicen por ahí que la letra es chiquita, y lo que dice, ustedes saben que actualmente lo de la farmacia, sí, la letra chiquita siempre yo llamo a que la lean, la farmacia, los de medios de comunicación, las compañías de seguridad, los policías, son los que pueden estar dentro del horario del toque de queda, solamente. Pues ese decreto añade a otro renglón de personas, donde dice que dentro del horario del toque de queda pueden estar los organizadores de las misas electorales. Lo que significa que mientras usted esté en su casa sentado, y atención a los partidos políticos, mientras usted esté en esa casa sentado, los que están organizando los procesos electorales, la organización de esas mesas, están fuera, organizando todo esto. Quizás ahí tiene que ver con lo del camión que estaba donde Gonzalo hoy, mostrando su fraude.
Pero la Junta Central Electoral tiene que jugar el papel más grande en transparencia que nunca ha jugado. Yo creo que Castaño no se puede dar el lujo de montar un fraude electoral, porque si llega un gobierno de oposición, le va a ir muy mal a todos y cada uno de ellos, que yo espero que el gobierno de oposición venga a meter preso a unos cuantos, como lo decía su amigo Ramfi. Yo lo que opino, Aleisa, aportando un poco más a tu comentario, es que con relación a los fraudes, a la Junta se le va a hacer cuesta arriba ese punto, porque tiene una sociedad que está harta. Los grupos sociales, cívicos, se han levantado y están a ojo pelado, esperando, siguiendo cada paso que da la Junta. ¿Por qué? Porque así como no recibimos respuesta en las pasadas elecciones, no vamos a permitir que pase igual en estas elecciones. Y lo bueno de estas elecciones es que hay muchas personas de la sociedad civil que se han involucrado en la política, pero se han involucrado en la política para ser partícipe de una verdadera democracia, de una verdadera transparencia. Entonces, esa indignación que hubo en las pasadas elecciones se ha convertido en un accionar, y eso es lo que esperamos, que la sociedad despierte, que sigan los procesos, que siga cada paso a paso los procesos y que verdaderamente los delegados cumplan su función, que es velar por la transparencia en la mesa y cumplan sus funciones. Así evitamos que se causen tantos fraudes. Ese es un punto. Aleisa, Alberto Caraballo dice, quiero preguntar por qué Aleisa no se postuló al Congreso. Necesitamos personas como ella en el Congreso. Aleisa, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué tú no te postulaste? ¿Estabas militando en un partido? ¿Dejaste de militar? ¿Qué pasó ahí que tú no eres una candidata de la que defienden la patria en este momento? Dicen por ahí que todo tiene su momento. Mira, para este proceso electoral, yo quiero tener los menos compromisos posibles con todos estos parásitos. Siempre dentro de toda esta estructura política se ha estudiado de que desaparezcan los partidos políticos y que los países empiecen a tener líderes comunitarios que salgan y forman parte en el Congreso, en la misma presidencia, que desaparezcan los partidos políticos. Se ha apostado mucho a eso. Nosotros tenemos un sistema muy partidista y muy presidencialista, muy oligárquico, autoritario, o sea, hasta la tambora, y yo quiero como involucrarme en lo menos posible. Yo creo que esa es una de las cosas que ha dañado mucho el sistema. Hay que participar en política, hay que lanzar candidaturas, apostar a estar en el Congreso, la presidencia, porque desde ahí es que se hacen los verdaderos cambios y las verdaderas transformaciones. Pero para esta coyuntura política yo quise distanciarme lo más posible de todos estos partidos, viendo todas las cosas que se han manejado, que si el narcoestado que no es desde ahora, aunque el PLD se lo quiera vender al PRM como que eso desde ahora, acuñárselo. O sea, todas esas cosas, yo quise distanciarme y ver lo que está pasando al interno de la República Dominicana, aportar como yo mejor pueda durante estos 4 años, y entonces ya para el 24 yo creo que sí, puedo contar con el voto de Alberto. Bueno, queremos darle la bienvenida a nuestro hermano de Conciencia Política Dominicana que se integra a este foro. Hermano, los micrófonos son tuyos y tienes una pregunta para Aleisa. Muchas gracias por la invitación. A Aleisa Peguero, una gran guerrera, una mujer que inspira a los hombres, se lo digo públicamente. Eso es algo muy importante, que las mujeres tomen ese valor que de repente nosotros los hombres no lo tomamos. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, para este 5 de julio, nosotros, el pueblo dominicano, veo que usted también mantiene una línea que yo la vengo manteniendo también, de que el PLD se va a toda costa. No hay manera de que el PLD se pueda quedar ahí. Ok, yo entiendo eso. Sin embargo, hay personas que dicen que el PRM es un partido de narcos,
O sea, es un partido de lo peor, ok. Pero tenemos ahora mismo 3 opciones, que es la Fuerza del Pueblo, PRM y el partido del PLD. Sin embargo, yo entiendo que Leonel Fernández está totalmente descartado para ser presidente. No es opción para ser presidente. ¿Por qué? Porque ese hombre duró 12 años. Sin embargo, él está ahí obviamente para mantenerse, para mí es algo, un negocio, eso de la Fuerza del Pueblo. Ya está descartado. Ok, el PLD está descartado también. Yo con esto, aparentemente, estuviera yo defendiendo al PRM, pero no. Para mí ahora mismo no hay otra opción. Hay gente que dice, no, Guillermo Moreno, pero Guillermo Moreno no, él no saca ni el 5%. Entonces, el pueblo dominicano ahora mismo está confundido, ya que el PLD está atacando fuertemente al PRM con eso de los narcos. Nosotros sabemos, bien sabemos nosotros, que el PLD es el partido de los verdaderos narcos. El PLD fue el partido que llevó a la República Dominicana la real droga y exportó y sigue exportando la droga. Entonces yo quisiera que usted me diera su opinión en referente a esto. Mira, no te equivocas. O sea, el mismo caso que se lo quiere acuñar ahora al PRM con el narcotraficante el ex alcalde, él estuvo detenido cumpliendo una condena cuando precisamente era el gobierno el que estaba en el poder. Entonces, sumado a esto, yo no quiero defender al PRM con esto. Yo entiendo que el PRM tiene que buscar la forma de defenderse ellos, de buscar la forma de ellos, porque ellos son el partido, un partido político, una estructura política que se está postulando a diferentes posiciones gubernamentales. Entonces, aquí no podemos ser ciegos, señores. O sea, yo creo que las redes sociales nos han abierto esta nueva forma de nosotros educarnos, de nosotros ver, de buscar la noticia de lo que ha pasado y de lo que no ha pasado. A ese señor, a ese ex alcalde, se le emitió un papel de buena conducta, que hoy salió otro. Hoy salió otro que es de Navarrete, uno que se estaba postulando a regidor, que también es del PRM. Y se le están también atribuyendo cargos de narcotráfico, de corrupción, de un conjunto de cosas horribles, o sea, crímenes, delitos. Pero queremos ahora, y el oficialismo tiene que hacerlo, el oficialismo se le está diciendo y le está diciendo, mira, el PRM es un narcoestado. El PRM tenía un regidor también, aparte del exalcalde, que se estaba postulando y que falsificó el papel de buena conducta. El partido oficialista se dio cuenta, la Junta Central Electoral, la Procuraduría General de la República dice que se dio cuenta porque el sello gomígrafo que tenía el papel de buena conducta es falsificado. Pero eso no es una atribución del partido, el PRM. Y no estoy defendiendo al PRM, pero vamos a estar claros, las cosas hay que llamarlas por su nombre. O sea, si usted me trae, si yo vengo y le digo a usted, usted me solicita trabajo a mí, y yo le digo, mire, tráigame un currículum y tráigame el papel de buena conducta, yo como empresa es que tengo que depurar a esa persona. Pero es hasta ahí, porque quien lo contrata soy yo. Pero la Junta Central Electoral, por ley, la ley del régimen electoral, dentro de sus funciones administrativas, dentro de sus funciones de última instancia, dentro de sus funciones como de contencioso, de lo contencioso también, dentro de sus atribuciones reglamentarias, la Junta Central Electoral es el organismo encargado de todo lo concerniente a los procesos electorales, inclusive de sus candidatos, los candidatos que ofrecen los partidos políticos. No estoy defendiendo al PRM. Es que la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández no debería de considerarse ni siquiera una opción. No debería de considerarse una opción donde un candidato que aparte de todo está rezagado de 12 años de gobierno, aunque le quieran reconocer sus buenas obras, lleva la estrella ahí atrás y no se la quita nadie. Él se puede ir no para la Fuerza del Pueblo, él puede hacer lo que él quiera. Y Leonel Fernández no puede ser presidente de la República Dominicana jamás ni nunca. Él pudo haber hecho no el metro, no.
Él puede construir de nuevo el metro de aquí a Rusia y Leonel Fernández no puede ser presidente de la República. No puede ser presidente de la República, señores, porque lo del narcotráfico y lo de la corrupción y de la propia impunidad de la que él tanto hablaba y decía que en su gobierno no iba a pasar, pasó y su hijo hasta lo reconoció. Entonces, Leonel Fernández no puede ser presidente de la República jamás ni nunca. Gonzalo Castillo. Yo veo a Gonzalo Castillo y yo me río. Porque yo soy una fiel seguidora de Maduro, de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Seguidora en el sentido sarcástico y seguidora en el sentido de que yo no quiero que mi país tenga un parásito como ese gobernándonos. Entonces yo veo a Gonzalo Castillo y yo digo, es lo mismo, parece como que Maduro parió a Gonzalo, parecen gemelos. O sea, señores, vamos a estar claros, parecen gemelos. Maduro salta con una cosa que yo invito a todos a que ustedes vean alocuciones de Maduro. O sea, una cosa donde él incluso reconoce que él le da seguimiento a todos y cada uno de los que no votan por él, para él ponerse en China. Entonces yo veo a Gonzalo Castillo y yo digo, pero señores, pero esto es lo mismo. O sea, estamos apostando, todo lo que hablan de Gonzalo Castillo, están apostando a una segunda Venezuela. Todos lo que apostan a una segunda Venezuela, aquí no hay educación y ese hombre no ofrece nada, o sea, no tiene nada aquí adentro. No tiene ni siquiera un nivel de educación que los dominicanos nos podamos asentar a ver un discurso que él maneje, que después de esta crisis nosotros podamos decir, ah, no, mira, hay opciones. El PRM, lamentablemente, tenemos que apostar a un partido mayoritario que garantice que evidentemente va a ganar. Guillermo Moreno no suma, como tú lo planteabas. Quisiera, ojalá que fuera Guillermo Moreno. Guillermo Moreno trae propuestas buenísimas, no desde ahora. Es un buen candidato potable, pero lastimosamente el partido más cerca y de la oposición que nosotros tenemos que apoyar ahora mismo es los PRM. Nos quedamos sin opciones y hay que apostar al PRM. Aleisa, y hay que apoyar al PRM y hay que votar por el PRM aunque se escuche así. ¿Está de acuerdo entonces, Aleisa, con que Gonzalo Castillo tiene una discapacidad mental, como lo ha dicho el expresidente Leonel Fernández? Uh-huh. Claro que sí, pero tú nada más lo tienes que escuchar. Y aunque quieran decir que eso forma parte de su campaña, que el señor es un estudiado, que el señor ha construido unas empresas, señores, todo el mundo con oportunidades construye lo que sea. Todo el mundo con un estado donde su presidente, el presidente de la República, el primer mandatario, le pone todo en bandeja de plata, cualquiera se hace millonario, cualquiera construye no una empresa lidosa, no construye una nave espacial y se va para China, para Rusia. Entonces, para otro planeta. Otra cosa, Leisa. No me pueden decir a mí que ese candidato es potable y que ese candidato va a traer yo no sé cuántos beneficios a la República Dominicana. En el 21, de una u otra forma, vamos a tener un pacto fiscal. Y si aquí no se maneja la economía dominicana en los próximos meses, antes del 21, si el gobierno no maneja, y sumado ahora los 150,000 millones que se aprobaron en la primera lectura hoy, que se van a conocer el lunes en una segunda lectura, y si se aprobó, sumen más a esa deuda, 150,000 millones. 150,000 millones. Aquí no hay forma de pagar eso. Aquí no va a llevar quien no trajo. No va a llevar quien no trajo, señora. Aquí no hay forma de salir de esta crisis. Entonces, si tú vienes y le sumas eso, un pacto fiscal donde vamos a pagar más del 18%, y tú me traes al penco a gobernarme, un hombre que no sabe ni hablar, que no sabe dirigir esta nación, que no tiene un programa de gobierno contundente, preciso, argumentativo, responsable, entonces tú me estás garantizando a mí que la República Dominicana, te repito, sea un segundo Venezuela. Aleisa, la red está tomando fuego, los comentarios fuertes. Rafael te va a leer algunos de los comentarios que están colocando aquí, las preguntas que están haciendo las personas que nos siguen en esta transmisión, que además les invitamos a que compartan la transmisión, se suscriban si no se han suscrito al canal y le den a la campanita y le den me gusta. Así mismo, dice Stanley Ramos, el PRM no conviene a la población, a la clase social baja. Dice también que Gonzalo Castillo no sabe matemáticas. También nos dice Rafael Beato, hace una pregunta, dice, pregúntale a Leisa, si Ramfis no va, ¿a quién ella apoyaría?
Mira, no podemos, y tengo que decirlo así, porque si hay una de las cosas por las que yo me he caracterizado es que a mí no me gusta que me pongan paño tibio. A mí no me gustan los paños tibios, a mí no me gusta que las cosas vengan como a ponerse, al menos ahora, estamos en crisis. No podemos hablar de los candidatos que no están dentro de las boletas electorales. O sea, hablemos de los candidatos que están dentro de la boleta electoral para el próximo 5 de julio. La República Dominicana todavía, que yo sepa, Sí, pero sigue siendo un país regularizado. él fue claro en la... Hay una Junta Central Electoral que emitió las boletas y hay un Tribunal Superior... ¿Cómo? Sí, que te digo que el comentario, la pregunta fue clara. ¿Me decía algo, Rafa? Sí, te decía que la pregunta fue clara. Como él no va, como él no aparece en la boleta, pues ¿a quién tú ves como segunda opción o opción en esta opinión? Yo invito a que votemos por el partido que mayor tenga los números para ganar, que sea parte de la oposición. Por eso hablé del PRM, Perfecto. aunque nos salga de una cotilla, como dicen por ahí. Pero nosotros hemos apostado desde demasiado tiempo a eso y no hemos quedado sin líderes políticos que le importe a la República Dominicana. Tenemos que aguantar lo que venga. Alexa, pero tengo que aclararte que todavía el candidato o el aspirante a la presidencia, Ramfi Domínguez Trujillo, tiene una asma bajo la manga y todavía en esta semana no se sabe, hay una expectativa porque él solicitó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y puso un amparo sobre su caso, sobre su violación a su derecho de ser postulado a la presidencia, porque él todavía argumenta que hay dos candidatos que recientemente o que están en la boleta presidencial, que es Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, que tienen supuestamente la doble nacionalidad, que por el caso donde a él se le ha rechazado y todavía hay una esperanza, y tienen los ranfistas una esperanza de que antes del 5 de julio se le pueda reconocer ese derecho y se ponga a Ramfi en la boleta. ¿Tú crees que hay tiempo, tú como abogada y conocedora de la ley, tú crees que hay tiempo para ese proceso y que se puedan posponer o suspender las elecciones para que Ramfi sea candidato? Y ahí mismo, en esa misma tesitura, ¿a qué corriente política favorece la participación de Ramfi en las elecciones? Miren, aquí se escucha un poquito cortado, pero yo creo que entendí perfectamente la pregunta. Porque el PLD empieza a boicotearme la cosa. Miren, yo he hablado poco, pero lo he hablado sobre este tema. Para estar claro, lo primero es sobre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Tenemos tratados, acuerdos, convenciones internacionales y somos signatarios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. O sea, nosotros estamos, eso está claro. Pero yo quiero que todos entiendan algo. Primero, el Tribunal Superior Electoral, que es el órgano supremo de todo lo que tiene que ver con los procesos electorales, o evidentemente de la Junta Central Electoral, al menos que afecte algo constitucional. El tribunal cerró todo lo que tiene que ver con la boleta electoral. O sea, aquellos candidatos a nivel diputaciones, congresuales, presidenciales, que todavía tengan duda o algún tipo de amparo, de recurso de amparo ante el tribunal, para que se les reconozca una candidatura y poder estar dentro de la boleta, el tribunal cerró. Lo que significa que todo el que está afuera se quedó afuera. No hay forma para el próximo 5 de julio. Eso es una, a lo interno, a nivel nacional. Lo segundo, con relación a lo internacional, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Las cosas, aunque se vean así, no son tan fáciles, señores. Y para eso sería bueno traer expertos aquí y discutirlo, porque hay muchas cosas que yo estuve en un grupo donde discutíamos esto, o sea, había un grupo de lo internacional, público, de lo privado, del derecho público-privado, internacional, también del derecho al internacional. Estamos hablando de todo eso, de la geopolítica, pero no es tan fácil, señores,
Porque independientemente de nosotros tenemos también ordenamientos constitucionales y todo lo que viene del exterior, esas resoluciones, tenemos que traerla aquí. Me explico más llano. Imaginémonos que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emita una sentencia en la que reconozca que a ese candidato se le violaron ciertos derechos constitucionales que le permitieran participar dentro del proceso electoral del próximo 5 de julio, en la presidencial en la República Dominicana, porque así es que lo va a decir. Imaginémonos que sí, que tengamos una sentencia que diga que él tiene las condiciones o reúne las condiciones, los requisitos para él participar dentro de ese proceso electoral. No es tan fácil como traer esa sentencia a la República Dominicana y decir al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a los órganos electorales, miren, aquí, o sea, la Junta Central Electoral, aquí está la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que dice que yo puedo ser candidato y hay que inscribirme en la boleta. No es así y lo he explicado. Eso lo tiene que conocer o el Tribunal Superior Electoral o el Tribunal Constitucional en caso de que se comprueben que estamos hablando de derechos fundamentales, derechos constitucionales. O sea, que no es tan fácil. Hay que esperar que esa sentencia entonces la conozcan los tribunales de la República Dominicana, el tribunal competente, lo conoce el electoral y entienden que hay que recurrirla más adelante, está el constitucional, que se recurra esa decisión internacional y ver incluso si esa decisión no afecta o altera nuestra Carta Magna, aunque hay un ordenamiento que en derecho siempre nos los enseña de cuál es la norma jurídica que está por encima de una y de la otra, pero hay que ver que tanto nos perjudica con la Constitución, porque si eso afecta a la Constitución Dominicana, que es de lo que estamos hablando, que decía ciertos requisitos para poder ser presidente de la República, entonces hay que ver, porque no podemos tampoco declarar nuestra Constitución inconstitucional. No sé si me doy a entender. Entonces, no es tan simple, señores, como usted ir a una corte y traerlo aquí y decir esto es y se va a hacer y punto, porque si no, eso afectaría incluso la propia injerencia. Entonces, no es tan simple, no es tan fácil. Por eso he dicho, tenemos que coger o apostar a una nueva República Dominicana. Pero si nos quedamos sin líderes políticos, si no tenemos, y hoy hay una alta población de la República Dominicana que entiende que ninguno los representa, tenemos que buscar lo menos malo y ir a votar por eso. Porque eso es lo que tenemos hasta ahora mismo. Y estamos dentro de un proceso de crisis. Entonces, no es tan simple como decir, repito, como decir esto es y punto. Porque entonces, imagínense, eso es como que un delincuente mate 3 y te diga, mira, no se ha comprobado en la Procuraduría que yo maté los 3, pero tengo 3 meses como medida de coerción y yo no quiero los 3 meses como medida de coerción. Míralo, atácame y punto, porque el cuerpo no aparece y sin cuerpo no hay delito. Entonces no es tan simple, señores. Eso tiene que venir aquí. Y quizás muchos van a decir, pero Aleisa, pero si viene la República Dominicana, entonces tú me estás diciendo que es lo mismo, porque los tribunales de aquí reconocieron o asumieron ese caso y se la rechazaron. Entonces tú sabes que aquí hay muchos corruptos y hay gente que no quiere saber de Ramfi, porque Ramfi va a someter a los corruptos, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente ese es el ordenamiento jurídico que nosotros tenemos que asumir y eso es lo que va. Entonces, Aleisa, ¿Ramfi está fuera de la jugada para ese 5 de julio? Para este 5 de julio, Ramfi está fuera de la jugada. Olvídense de que va a venir una corte interamericana y que va a venir una sentencia y que va a paralizar las elecciones. Eso no es así. O sea, hay que leer nuestras leyes, hay que leer nuestro ordenamiento jurídico, hay que leer incluso cuál es la única, la Junta Central Electoral también establece nuestra ley de régimen electoral, cuál es la modalidad para la nulidad de unas elecciones, no suspensión, porque ese disparate que pasó en febrero, eso fue un disparate que se inventó la Junta Central Electoral, de que suspensión de elecciones. Aquí no tenemos ningún ordenamiento jurídico, suspensión de elecciones electorales. Lo que se habla es de nulidad. Y en ningún momento se toca ese tema, o sea, ese tema, o sea, cápita, vamos a decirle así, de que porque un candidato no fue, no. Aquí hay una cosa que es para los requisitos, primero para usted ser acogido como candidato. Entonces, si lastimosamente se quedó fuera, se quedó fuera. Y yo creo que Ramfi va a tener que discutir esto
por muchísimo tiempo y tenemos un caso sumamente interesante. Todos como dominicanos ver este caso porque es sumamente interesante. La misma Constitución está en juego, las mismas leyes que tenemos aquí, los propios tratados internacionales. O sea, para mí yo estoy esperando que todo esto, incluso que si se le va a aprobar, que se le apruebe, si se le va a rechazar, que se rechace, porque para nosotros como abogados especialistas en el área sería interesantísimo este proceso que está llevando Ramfi, de verlo, de conocerlo, de ver qué va a pasar, de cómo los tribunales de aquí lo van a asimilar o a llevar a cabo. Está sumamente interesante. O sea, Ramfi puede seguir peleando su caso, puede seguir apostando a eso, a que él tiene todos los requisitos para ser candidato presidencial, que él nada le dificulta, que yo digo que independientemente de todo, a él no se le vulneró ningún derecho constitucional porque él se reconoció en el 2016 como dominicano. Lo que pasa es que hay unos requisitos para ser presidente de la República, pero está sumamente interesante. Yo quisiera verlo, yo quisiera incluso ver que se le apruebe la candidatura para yo ver incluso cómo la República Dominicana va a asimilar todo eso, lo va a reconocer en los tribunales de aquí, porque yo me voy a sentar incluso allá a ver todo eso. Hay muchas cosas muy interesantes y como abogados en derecho electoral, o sea, en todo lo que tiene que ver la ley de partidos políticos, los constitucionalistas también les va a encantar este tema de ver cómo se maneja todo estado de la candidatura de Ramfi. Pero para este 5 de julio está fuera, olvídense de eso. O sea, no hay forma. Legalmente, repito, no hay forma. O sea, las elecciones, si solamente las elecciones se suspenden, es porque no se celebren unas elecciones, repito. La única forma de que no haya un presidente o se suspenden las elecciones es que las elecciones del 5 de julio y en segunda vuelta se declaren nulas, hay un sabotaje, se diga que no va, que la Junta la declare la nulidad de esas elecciones y lleguemos al 16 de agosto sin un presidente de la República. Y la propia Constitución establece cuál es el régimen para eso. O sea, ahí no entra Ramfi tampoco en ningún lado porque eso no es tampoco un colmado. El Palacio tampoco no es un colmado, ni el Poder Ejecutivo tampoco. Para tú decir, no, mira, fulano, ponte ahí. Tampoco es así, señores. Y repito, a mí no me gusta poner el paño tibio a nada. Entonces, eso no es así. Ni que si no hay presidente, que fulano. No. La Constitución establece de que se hace una Asamblea Nacional y que se nombre al organismo competente para eso, que en este caso sería el de la Suprema Corte de Justicia. Aleisa, siguiendo con ese tema, pero en el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tenemos registrado algunos precedentes de elecciones que han sido canceladas por violaciones a derechos humanos de algún candidato en específico. O tenemos ese ejemplo que podamos reflejar la República Dominicana ahora con ese caso de Ramfis de parte de la Corte. Mira, aquí el mismo Cohen, que es el candidato del partido PNVC, que es el candidato de Ramfi o de los rampistas, que es el candidato del PNVC, el que el partido eligió como el candidato presidencial, él mismo reconoció que él sometió un recurso por ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos hace más de 10 años y que todavía está sentado esperando de que la Corte le responda, porque también esa es otra. Aunque tú sometas ante la Corte una resolución de extrema urgencia, porque así lo amerita, tú tienes que depositar las documentaciones, los alegatos mediante instancia, de que te evidencien de que lo tuyo es de suma urgencia. En este caso, él hablaba de que la urgencia es porque se van a celebrar unas elecciones en unos meses, cuando se sometió, si se sometió, porque creo que no lo ha sometido, de que se van a realizar unas elecciones muy pronto y que él necesita que lo inscriban en la boleta. Pero eso lo tiene que decidir la Corte, si entiende que es un fundamento para considerarse de extrema urgencia, porque también hay unos plazos. Y yo creo que, mira, en derecho decimos que los plazos son fatales. Eso decimos en derecho, los plazos son fatales. Y yo creo que Ramfi jugó mucho con el tiempo también, a someter ante los organismos competentes sobre una posible decisión de que quizás si el Poder Ejecutivo, Danilo y sus seguidores no lo querían dejar pasar. O sea, con los plazos hay que ser muy prudente, porque repito, son fatales. Entonces, no es tan simple, señores. Como puede durar mucho tiempo, como puede la Corte decir,
o no es de suma urgencia, pero vamos a reconocerlo en 2 o 3 meses. Pero lo de suma urgencia, la Corte tiene que determinar por medio de la instancia que tú le depositas si de verdad hay que conocerlo de suma urgencia porque se te está vulnerando algún derecho fundamental. Que repito, ese ordenamiento va a ir a ver si de verdad se le está violando un derecho fundamental. Y algunos constitucionalistas lo establecen, yo no soy constitucionalista, algunos constitucionalistas establecen de que a él no se le violó ningún derecho constitucional, porque él se reconoció, repito, como dominicano mediante el acta que se le emite de nacimiento en el 2016. Ahora, la Constitución nacional, la Constitución nuestra Carta Magna, establece ciertos requisitos en el caso de ser presidente de la República, que es ahí donde viene el tranque. Entonces, hay que ver también si esa es una violación como tal a los derechos fundamentales. Pero repito, yo no soy constitucionalista, pero sí sé que la Corte tiene que determinar de si eso tiene, si debe de conocerse de extrema urgencia, pero el tiempo pasó, ya no hay tiempo, porque repito, aunque eso lo conozca mañana la Corte, imagínate que la Corte Interamericana emite una sentencia mañana, diga que sí, que él puede ser candidato, eso tiene que venir a conocerse aquí en la República Dominicana. Y aquí es que los tribunales van a decidir. Y por lo que respecta a la boleta electoral, la Tribunal Superior Electoral, la resolución donde dice que ya no hay plazo para alterar. Y es incluso la impresión de miles de boletas electorales. Por ejemplo, en el caso de la diáspora, incluso se llevaron las boletas electorales primordiales. ¿Cuál es el costo que no va a tener que como dominicanos? Que a veces yo digo, señores, vamos a ponernos también los pantalones, porque esto no es para beneficiar a una gente, ni un grupito. Esto es para beneficiarnos nosotros, como pueblo dominicano. Entonces, que por ejemplo digan que sí, no, que puede ser candidato. Sí, pero del otro lado tú pones en balanza el riesgo de correr con un candidato que vaya 4 años a lucrarse más que lo que involucraría una elección democrática y transparente sin violarle los derechos a ninguno. Pero está muy claro, o sea, tú planteas de que para ahora, el 5 de julio, Ramfis no tiene tiempo y tampoco los medios por los cuales se conocería esa instancia no estarían disponibles para conocer el caso. Dice Darío Irizarry, ¿qué piensa Leisa sobre la legitimidad? Se me corta aquí, yo creo como que se me... de la legitimidad de la candidatura de la Fuerza del Pueblo, Leisa. ¿Qué tú piensas de esa pregunta que hace Darío Irizarry? Él dice que sobre la legitimidad de la candidatura de Leonel y la Fuerza del Pueblo. Exactamente. Con el rumor que se ha creado, pienso yo que fundamento su pregunta. Mire, sobre lo de la legitimidad. Con el rumor que se ha creado, Alexa. De la candidatura de Leonel y la Fuerza del Pueblo, había muchas cosas ahí. Había muchas cosas ahí que se discutían y precisamente la comunidad de la que estábamos haciendo referencia anteriormente, que por qué si a Leonel entonces se le puede reconocer o porque si tiene doble nacionalidad, etcétera. Y otros presidentes también que se le menciona de tener una dualidad, que en este caso, por ejemplo, Ramfis tiene doble nacionalidad, pero no fue aceptado. Yo digo que nosotros no podemos celebrar los malos hechos con las malas acciones. O sea, no. O sea, si una gente no tiene condiciones, no tiene condiciones. Ni si Leonel no la tiene, no debió de ser candidato. Si Hipólito no la tiene, no debió de ser candidato. Porque yo no puedo irrespetar mi constitución para favorecer a un grupito y a otro no. Entonces, sobre la legitimidad de Leonel Fernández, de que si tiene doble nacionalidad o no, yo creo que eso es parte de los organismos encargados de eso. La Junta Central Electoral debía determinar de si él tenía o no reunía las condiciones. Entonces también hay se llama transitorio en las activas nosotros tenemos. Entiendo que si los partidos, aunque repito, están jugando un papel muy débil,
la oposición entendían que él no reunía las condiciones para ser candidato, debieron someterlo ante las autoridades competentes para que entonces no lo dejaran pasar. Entiendo también que Leonel Fernández, independientemente de eso, siempre he dicho que tiene que entender que ya él no representa a la República Dominicana. Nosotros como dominicanos queremos una cara fresca, una cara que represente algo diferente. No voy a mencionar cambio porque eso ya lo tiene un partido político, pero es diferente. Y yo creo que el mismo semblante de Leonel Fernández no garantiza eso. Entonces, creo que los partidos debieron de jugar un papel más fuerte. En el caso de hoy en día, él representa la tercera fuerza a nivel presidencial y segunda fuerza opositora, vamos a ser claros. Y si los números que tiene son un 11, hay que verlo. Y hay que ver incluso a quién va a apoyar si se presenta una segunda vuelta. Pero repito, para mí, Leonel Fernández no debía de ser opción para ser presidente de la República. Alexa, Ramfis Domínguez Trujillo es un dirigente político ahora mismo que tiene muchas personas que le siguen. Como vimos en su momento de campaña, este hombre siempre en las encuestas de Twitter, Facebook, siempre ganaba mayormente. Luis Abinader le ganó varias, pero Ramfis Domínguez Trujillo mayormente ganaba las encuestas. Y en las encuestas oficiales ya lo ponían a lo último con un 5.8, un 7.1 y si no me recuerdo un 8.5, la encuesta oficial que más le dieron punto a Ramfis Domínguez Trujillo. Entonces, Ramfis Domínguez Trujillo tiene la diáspora dominicana casi por completo de su favor. Es una persona que puede dividirle el voto al PLD o al PRM. Eso le afectaría al PLD si en dado caso el PLD no le permite el paso a Ramfis Domínguez Trujillo, ya que nosotros los ranfistas obviamente no vamos a apoyar al PLD. Yo en lo personal no votaría por el PLD, ni mucho menos por la Fuerza del Pueblo. Yo votaría por el PRM en dado caso, porque es la única opción ahora mismo. Pero si Ramfis, por ejemplo, si el PLD le da paso a Ramfis, y como le digo, a lo mejor se puede malinterpretar esta pregunta, le da paso, puede ser por nada gratis en este mundo, por algún tipo de negociación, puede rezarle punto al PRM, sí o no, o al PLD. ¿Me escuchan? Sí, dale, Ani. Mira, hace tiempo parece que el PLD me está aquí saboteando el internet. Entonces quiero hacer esta pregunta, Leisa, por si acaso se me logra desconectar el internet. Aleisa, ahorita decías el tema de que para el 5 de julio, pues lamentablemente, el dirigente político Ramfis Domínguez Trujillo queda fuera de las elecciones independientemente de cualquier decisión que pueda o no tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces yo me pregunto, ¿consideras tú como abogada y experta en derecho electoral que ese dirigente político se durmió a la hora de hacer valer sus derechos fundamentales o constitucionales que entiende han sido vulnerados? ¿Cuáles pasos entiendes tú que debió él haber dado para evitar la situación en la que se encuentra en la actualidad? Repíteme, Ani, que yo creo que ahí se escucha mejor. Te pregunto que si consideras tú, con base en lo que acabas de decir, de que lamentablemente el dirigente político Ramfis Domínguez Trujillo, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia favorable a su favor respecto de que la vulneración de los derechos que alega han sido vulnerados, ¿consideras tú que el hecho de no haber tiempo de aplicar esa sentencia en la actualidad, eso implica que él se durmió a la hora de hacer valer esos derechos que él entiende que han sido conculcados? ¿Qué pasos como abogada y experta en derecho electoral entiendes tú que debió dar para evitar la situación actual? Yo voy a volver a entrar porque se me está cortando. O sea, lo escucho.
Le escucho como cortados. Bien. Entonces voy a volver a entrar. Perfecto. Bien, mientras tanto vamos, Ani, leyendo los comentarios de las personas. Dale, Ani. ¿Me escuchan? Sí. Bien, entonces, por si acaso cuando Aleisa entre, no puedo entrar yo porque esto es terrible. El internet ha sido saboteado de una manera impresionante. Que le pregunto yo a Aleisa que si entiende con su experticio que el dirigente político Ramfis Domínguez Trujillo se durmió a la hora de hacer prevalecer sus derechos constitucionales o fundamentales que entiende han sido vulnerados, ya que en caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia favorable a su favor, esta no tiene tiempo de ser aplicada para las elecciones próximas del 5 de julio, según las declaraciones que ella ha dado. Bueno, están los comentarios en las redes sociales. Dice Francisco Pérez, dice, pregúntale a Aleisa si ella considera que en realidad Luis Abinader y el PRM representan el cambio radical que pide a grito la sociedad dominicana. Eso, muchos granfistas tienen esa postura, es decir, duda de que Luis Abinader y el PRM puedan representar los ideales que ellos han buscado en el liderazgo de Ramfis. Entonces, eso es lo muy cuestionado que tienen ahora mismo los ranfistas, porque radicales son que no van a votar por el PLD, pero tampoco le conviene a los ranfistas quedarse sin votar, entonces tienen que buscar una opción. Hay una línea que todavía no se define, que si Juan Cohen puede ser la línea, pero todavía eso está en veremos. Vamos a ver que ya Aleisa tiene... Respecto a eso, ya regresó, ok. Vamos a ver si yo lo escucho a ustedes mejor ahí, porque... Sí, te escuchamos excelente, Aleisa. Ani, repítele la pregunta. No, Aleisa, te preguntaba que si te escucha, Aleisa. Le preguntaba a Aleisa que con base en las declaraciones que ella acaba de dar, de que para esta oportunidad del 5 de julio, el dirigente político Ramfis Domínguez Trujillo, independientemente de que hubiese una decisión favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si esto pasara, según lo que has explicado, no hay tiempo de incluirlo ya para estas elecciones. Entonces, ¿consideras tú que él se durmió a la hora de hacer prevalecer esos derechos fundamentales y constitucionales que él entiende han sido vulnerados, y qué pasos debió haber dado para evitar la situación actual por la que atraviesa? Mira, sí, yo considero que sí. En política se juega, es muy interesante. Hay incluso un libro que no recuerdo ahora mismo el autor, pero se llama así mismo, Juegos de Política. En política uno tiene que ser muy vigilante. Incluso eso que él decía de plan B, C, D, F, hay que tenerlo claro, pero hay que ser muy respetuoso también de los seguidores, de los militantes y de los dirigentes políticos. Hay que ser muy respetuoso de ellos porque son nuestra masa, son la gente que nos apoya, son la gente que nos representan a nosotros del gran liderazgo que tenemos. Entonces yo digo que sí, que él se confió bastante del sistema político de la República Dominicana. Era un candidato, o quizás un candidato que representaba o que llama a ser una verdadera transformación para la República Dominicana, con propuestas contundentes, con manejo como que el mismo desafío hacia las propias autoridades que tenemos, de que en su mandato hay cosas que no se van a permitir, que se va a combatir la corrupción, el narcotráfico. Todo eso vendía, la propia delincuencia, todo eso vendía, y es algo que la población dominicana quiere desde hace mucho tiempo, anhela tener una representación en el Congreso y desde el Palacio así, o sea, alguien fuerte sobre las medidas, como su eslogan lo decía, de mano dura. Pero yo digo que sí, que se durmió, y creo que uno de sus pasos a seguir ahora, apostando al mismo sistema democrático y quitando este anarquismo y este autoritarismo que nosotros tenemos, este régimen presidencialista, apostando a eso, yo creo que el paso a seguir como gran líder político, más allá de
de decir a sus militantes que no vayan el día de las elecciones a ejercer su voto por ninguno de los dinosaurios, como él le llama, ni por el PLD, ni por el PRM, ni por la Fuerza del Pueblo, por ninguno. Señores, vamos a estar claros. O sea, ahora mismo los candidatos a la presidencia que tenemos con mayores ventajas, primero, por ejemplo, no voy a mencionar por número, pero tenemos al PLD, tenemos al PRM y tenemos a la Fuerza del Pueblo. Entonces, nosotros lo que tenemos es que identificar quién de esos tres puede llevar la República Dominicana por un mejor rumbo. Y evidentemente tenemos que sacar el PLD, o sea que no podemos ni siquiera contar con el del oficialismo. Pero yo digo que uno de sus mejores juegos ahora mismo, el rol hacia esa población que lo sigue y que lo representa, es vender lo que él siempre ha vendido. Y es una República Dominicana diferente. Él puede, desde las propias instituciones del Estado, reunirse con líderes políticos de lo que están ahora, reunirse con ellos y desde esas propias instituciones de manera independiente, llevar el mensaje y las acciones por las que él siempre ha militado. No corrupción, no narcotráfico, o sea, llevar ese mensaje desde las instituciones del Estado, con gente que él tiene ahí, que son de su confianza, que él le puede tener la soga corta y que le puede decir cómo hacerlo. Yo creo que jugar a no votar por nadie en las elecciones del 5 de julio y más a nivel presidencial, yo creo que es un arma de doble filo. Y además no voy a menospreciar a nivel congresual, porque lo que está pasando ahora mismo en el Congreso es muy lamentable. Como lo decía una legisladora hoy, eso parece una gallera. Entonces, yo creo que apostar a que no vayamos a votar el día 5 de julio, mandar a esos dominicanos a no votar el 5 de julio, yo creo que no es lo más viable. Señores, vamos a estar claros. Si no se vota el 5 de julio, se queda el PLD. Respecto a eso, yo me hago una idea con esto de la Fuerza del Pueblo, está descartado, y el PLD y el PRM. Aquí es como cuando una persona viene para encima de uno, a matar a uno, y uno elige si agarra un alambre de púa en la mano y se lo empuña para uno pegarle a quien lo va a matar. ¿Eso qué quiere decir? Que la única arma ahora mismo que tenemos nosotros, el pueblo dominicano, si Ramfi Domínguez Trujillo no va, es el PRM. Aquí dice un hermano, Roberto Fernández, el PRM no representa nada, es el mismo PLD con diferente nombre. Entonces, dejamos al PLD, mi pregunta. Tenemos que sacar el PLD. Y la única herramienta es el PRM. Bueno, así yo lo veo. El PRM. Hay que ir a las filas y repito, señores, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Muchos no hemos querido asumir la posición o el rol como dominicano que nos corresponde. Si usted quiere hacer grandes transformaciones y apostar a ella, tenemos que apostar a candidaturas para manejarla desde las instituciones del Estado. Mientras no lo hagamos, entonces tenemos que coger lo que venga, como dicen por ahí. Entonces, lo más viable ahora mismo es votar por el PRM. Todos, el 5 de julio, salir a votar por el PRM. Y otra cosa, dentro de los candidatos a nivel congresual, invito a los dominicanos a que analicen la propuesta y vean lo más viable. Porque voy a estar clara también. Dentro de todos los partidos políticos hay gente que quieren hacer su trabajo. Y no tiene que ver con que si es PLD o que si etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que hace su trabajo. A nivel congresual, creo que esto nos manda un mensaje. Y atención a todos los dominicanos porque hacemos mucho caso omiso. No, yo voto por el diputado que yo conozco a fulano y es el que mejor me cae. O fulana se ve bien, o fulano me cae mejor, o fulano me lleva una fondita. Yo creo que esto que está pasando ahora mismo en el Congreso nos envía un mensaje, que no nos enfoquemos solamente en elegir al presidente de la República que no sea del oficialismo, sino que también a nivel congresual sepamos a quién vamos a elegir y que el oficialismo no se quede representando la mayoría en el Congreso, porque por eso que tenemos lo que tenemos, porque mayoría hoy son en el Congreso del PLD. Entonces hay que apostar a algo diferente. Bueno, Aleisa, ya cerrando nuestra participación hoy en
espacio te invitamos a que mantenga ese entusiasmo que tú tienes, esa gallardía que tú tienes, que te caracteriza de decir las cosas como son. Muchas personas aquí lo valoran, en los comentarios también se ven la respuesta, porque tú realmente representas la dignidad de la mujer dominicana, compartir un tiempo contigo, un proyecto juntos, y sé los aportes que tú le puedes dar a esta sociedad dominicana. ¿No? Nosotros como jóvenes nos enorgullece tener una representante en los medios de comunicación como tú, que cada sábado defiende los intereses de la patria y le dice al pan pan y al vino vino. Entonces, desde mi punto de vista, te doy las gracias por aceptar la invitación a este humilde espacio que estamos construyendo, donde cada día trataremos de llevar un tema diferente y que la gente se siente identificado con lo que estamos planteando acá. Entonces, para nosotros es un placer que estuvieras tú con nosotros. No, gracias a ustedes, de verdad. Gracias por la invitación. Yo espero que me sigan invitando. Yo espero que me inviten hasta un café por ahí, que me lo deben. Pero no, de verdad, gracias a ustedes. Yo sí le digo siempre a la población que apuesten, y más nosotros como juventud. Nosotros como juventud tenemos un compromiso demasiado grande, señores, en los próximos 4, 10 años que vienen. Tenemos que apostar a un proceso diferente, a una transición. Yo creo mucho en las transiciones en democrática aportan más. He apoyado a eso, apoyo a la mujer e invito a la mujer a que el próximo 5 de julio, a esa juventud y a las mujeres precisamente, a que vayan y se den cita el próximo 5 de julio a votar masivamente en esas urnas y a quitar a este PLD de aquí. Porque las mujeres representamos y seguimos representando la masa más vulnerable, independientemente de todo, que sufrimos la crisis verdadera de las economías. Así que felicidades a ustedes por este exitoso programa que ustedes tienen. Sigan apostando y llevando mensajes positivos, de interés, informativos a toda esa población que los escuchen. Y muchísimas gracias a ustedes por esta maravillosa entrevista. Agradecer a Leisa Peguero, que estuvo con nosotros esta noche en Política en Perfil 224 rumbo a las elecciones 2020. Esperamos tenerla ya cercano a las elecciones para que ella nos brinde, nos arroje más agua de esa fuente de conocimiento que tiene Leisa para todos. De verdad es un ejemplo para nosotros los jóvenes que nos estamos involucrando en la política, haciendo camino para hacer verdaderas transformaciones poquito a poquito hasta llegar a impactar a las sociedades de manera directa. Muchas gracias, Leisa, muchas gracias a todos los que se han conectado esta noche. Me saludan a Andy, que no está aquí. Así mismo, así mismo. Y agradecer a todos aquellos que comparten la transmisión y nos siguen cada noche desde las 8 de la noche aquí en este canal de YouTube de Perfil 224. Muchas gracias a Leisa y a todos los que hemos estado conversando. Que se suscriban y le den a la campanita, Rafael, porque mañana tenemos otro plato fuerte. Y el fin de semana hay una sorpresa para todo el mundo. Entonces, quiero decirle, Francisco, que vamos a tener, así como tenemos a Leisa esta noche, vamos a tener un plato muy fuerte el día de mañana. Y queremos que todos participen mañana en este conversatorio. Y yo sé que a Leisa le va a gustar el invitado de mañana, así que Leisa va a estar atenta también. ¿De quién es? al debate que viene mañana. Así que, Francisco, ¿de quién se trata? Espéralo mañana. Lo tenemos de sorpresa hasta el último aviso, porque es una persona que va a hacer mañana yo sintonizo unos comentarios muy fuertes, y lo que tenemos el domingo, eso será el boom de estas elecciones. Ya lo sabe. Hermano de Conciencia Ciudadana, despida ya el espacio como usted tiene la costumbre de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias a mi gente por llegar a ese punto del video. Suscríbanse a este canal, Perfil 224.
denle like, dejen su comentario, activen la campanita y nada, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y a Leisa un fuerte abrazo y espero pronto hacerte una entrevista para Conciencia Política porque tenemos que hablar mucho de política y de los 344 kilos en Bélgica, esos temas como que no sé, como que encajan mucho con usted porque usted es muy fuerte. Hablar de esos temas porque esos temas se han olvidado y ahora los narcos de PRM, ok, PRM tiene que aclarar eso, pero también tenemos que hablar de César Emilio Peralta y todo eso, y usted es una persona excelente para esos temas. Yo acepto la invitación, encantada. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere, a las 8 iniciamos nuevamente con el programa Política en Perfil 224 rumbo a las elecciones RD 2020. Entonces, hasta mañana, suscríbase, denle like y compartan con sus amigos este espacio, este canal, y que compartan y comentan en el video. Hasta mañana.